La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai, proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias al Señor por este día. El Señor es nuestro guardador, es nuestro Padre. Él es la fuente de nuestra provisión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la declaración de fe que el Espíritu Santo puso en el corazón de David el rey. Es la palabra inspirada de Dios en la boca de David. David declara la palabra de Dios. Él reconoce a Dios como la fuente del poder, la fuente de la provisión, la fuente de la salud. Él reconoce al Señor, su presencia, aún en los momentos más difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es la declaración de la presencia de Dios en nosotros. Es una declaración de fe. Es la declaración de lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios produce. La palabra de Dios crea. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra viviente, es la palabra de Dios, la palabra que no está desprovista de poder. Ninguna palabra de Dios carece de poder. La palabra de Dios no se marchitará. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La Biblia dice en la epístola del apóstol San Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23 en adelante: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. Ninguna palabra de Dios está desprovista de poder. En todo el universo no hay poder capaz de anular una sola declaración que hagamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder en sí misma. Dios está tras su palabra. El trono de Dios respalda la palabra. Jeremías capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, el Señor vigila sobre su palabra para que se cumpla. Ninguna palabra de las que Dios ha hablado ha faltado hasta el día de hoy. Todas se han cumplido. La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna palabra de Dios ha faltado, porque la palabra que ha salido de la boca de Dios es la palabra que está escrita en este sagrado libro, la Biblia. No está desprovista de poder.
La palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios se cumple. El Señor dice en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el versículo 11 de Isaías capítulo 55 dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Es decir, la palabra de Dios hace, la palabra de Dios produce. Pensemos los pensamientos de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Pero una vez la palabra de Dios ha sido establecida, arraigada en nuestro espíritu, en nuestro corazón, debemos declararla sin temor. No nos intimidamos ante nuestros adversarios. Declaremos la palabra. Dios está en la palabra de fe. Si lo decimos creyendo, será hecho. La palabra de Dios entra en nuestro espíritu, no solo por leerla, sino también por meditarla. Meditemos en la palabra de Dios. Que la palabra del Señor renueve nuestra mente, pero se almacene, se arraigue en nuestros corazones. Eso es lo que produce la fe de Dios en nosotros, la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez la palabra de Dios ha sido establecida en nuestro espíritu, ahora tenemos que declararla con la convicción de que la palabra de Dios es íntegra y que hará todo lo que Dios dice. La palabra de Dios en nuestra boca produce, realiza, obra los milagros. Esta es la forma para vivir victoriosos, saludables, bendecidos y prosperados aquí en la tierra como hijos de Dios que somos. Ninguna palabra de Dios está desprovista de poder. No hay en el universo un poder capaz de anular una sola palabra, una sola declaración que usted y yo hagamos de la palabra de Dios. Lo que diga será hecho, dice el Señor Jesús, pero dígalo creyendo, no dudando nada. Lo que diga será hecho, porque en la palabra de fe está el poder creativo. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Padre Santo, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que confirmes la buena palabra. Señor, que tu palabra realice los milagros en cada oyente. Yo lo creo que tu palabra es la verdad, creo que tu palabra es poder creativo. Activa el poder de la palabra, lo declaro en el nombre de Jesús. Tomo por la fe la autoridad en el nombre, que es sobre todo nombre. Ato todo espíritu inmundo de enfermedad que está atormentando los cuerpos. Espíritu de enfermedad, no más. Llegó el momento final para que siga en su obra atormentadora en nuestras vidas. Ahora resistimos ese espíritu de maldición, espíritu de enfermedad, ese espíritu de muerte prematura, y ordeno que se desarraigue. Espíritu malo, salga ahora mismo, suelte ese cuerpo en el nombre de Jesús. Le ordeno a los sistemas que han estado afectados y se han deteriorado, ya sea por la edad o por la presencia de un espíritu malo de enfermedad. Ordeno que esos sistemas, el sistema nervioso central, el sistema respiratorio, sistema renal, sistema cardíaco, sistema óseo, sistema digestivo, restáurense. Declaro la libertad. Toda raíz maligna de enfermedad se desarraiga ahora mismo en el nombre de Jesús. Llámese como se llame, cáncer, artrosis, en el nombre de Jesús salga y no atormente más este cuerpo por el poder de la palabra. Declaro sanidad, quebranto toda maldición de brujería, de hechicería, en el nombre de Jesús. Bendigo las familias, bendigo la economía. Gracias, Padre, por tu presencia y por lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.